Somos adventistas del séptimo día, y nunca debemos estar avergonzados de este nombre. Como pueblo debemos tomar una posición firme en favor de la verdad y la justicia. Así glorificaremos a Dios. Carta 106, escrita el 20 de mayo de 1903, Elena de White. La organización adventista y su desarrollo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, que él te declarará, a tus viejos, y ellos te dirán. Deuteronomio 32, 4 al 8. Organización de la Iglesia Adventista y su desarrollo. Cuando hablamos acerca de la organización de la Iglesia, debemos comenzar por un primer punto. La mensajera del Señor declara la siguiente cita con respecto a lo que es la organización y para qué sirve. La Iglesia fue organizada con propósitos misioneros, para que hombres y mujeres que salgan por todo el mundo puedan proclamar las alegres nuevas de la verdad. Y más aún dice, la Iglesia fue organizada con propósitos misioneros, para que los hijos de Dios, tanto hombres como mujeres, ideen formas y medios para poder alcanzar a los demás con el Evangelio de la salvación. Lo que significa entonces que la organización ha sido levantada solo con propósitos misioneros. ¿Cómo vino a la existencia la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es nuestro pueblo? En principio, cuando recién comenzó la obra, fue gracias a la proclamación del Evangelio que llevaba entonces Guillermo Miller, enviado por el Señor. Guillermo Miller iba proclamando el mensaje del primer ángel. En ese mensaje del primer ángel anunciaba que Cristo ya vendría y que estaba cerca su venida. Y él creyó que vendría para 1843. Luego declaró que sería para 1844. Esto en base a las profecías del libro de Daniel en las que se decía que al cumplimiento de los 2300 años se purificaría el santuario. Una idea generalizada entonces en el mundo era la de pensar de que Cristo vendría precisamente para cuando se cumpliera esta profecía, porque se pensaba que el santuario era la tierra y que la purificación de éste sería el fuego que destruiría la tierra a la segunda venida de Cristo. Pero pronto se descubrió a través de los estudios proféticos que esto no era así, sino que el santuario que sería purificado era el templo del cielo, ya que el nombre santuario solamente se señala dentro de la Biblia como el templo de Dios, y en este caso en el cielo. Pero bueno, dicha fecha llegaba hasta 1844, y habiendo considerado esto Guillermo Miller como la segunda venida de Cristo, proclamó al mundo que Jesús ya venía para esa fecha. Exactamente declaró que sería para el 22 de octubre de 1844. Obviamente Cristo no vino porque las profecías no decían que Cristo vendría al cumplimiento de una fecha, sino más bien al cumplimiento de un evento. Como lo dice San Mateo capítulo 24 versículo 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el final. De manera que entonces de ninguna forma debemos pensar de que haya alguna fecha para la segunda venida de Cristo. No tenemos en la Biblia ningún registro bíblico en relación con fechas para el fin del mundo y para su segunda venida. Repito que solamente es un suceso, terminar de predicar la obra. Obviamente que ya la estamos terminando de predicar en el mundo entero y que falta poquísimo, pero no podemos dar ninguna fecha que declare que Cristo ya viene para tal momento. Así que ninguno de los eventos hacia el final del tiempo va a tener fechas. No debemos buscar ningún tipo de fecha como pueblo de Dios, sino proclamar el mensaje con más rapidez para que Cristo venga pronto, si esa es nuestra esperanza y eso es lo que queremos. Pero regresando al punto de Guillermo Miller, resulta que cuando él predicó esta fecha, Cristo no vino. Y entonces quedó un pequeño remanente después del gran chasco, al no venir Cristo,
que se formó en pequeños grupos. El grupo donde estaba Elena de White junto con algunos de sus conocidos era un grupo de 8 personas. Parecía ser la catástrofe después del diluvio, donde solo quedaron ocho personas que representaban entonces a la verdad de Dios. Así, de esta manera, entonces estos comenzaron otra vez a buscar la unificación entre estos pequeños grupos que habían creído en la proximidad de la segunda venida de Cristo. Y en efecto, se logró juntar. Era el tiempo de la reunión, dijo Elena de White, en la que tenía que juntarse otra vez el pueblo del Señor, aquellos que habían creído en el mensaje del primer ángel. De manera que entonces, cuando se dio esta proclamación y comenzaron a unirse los hijos de Dios, al principio eran solamente un pequeño grupo, pero luego llegaron a conformarse como una gran masa. Y entonces fue necesaria la organización. Dice Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros, página 24. Todo esto que voy a leer es historia, la historia de nuestra iglesia, para que conozcamos cómo se desarrolló nuestra organización y creamos firmemente en esta. Hace aproximadamente 40 años que se realizó la organización entre nuestro pueblo, dice ella. Yo fui una de las personas que tuvieron que ver con su establecimiento desde el comienzo. Conozco las dificultades que hubo que afrontar y los males que hubo que corregir. Nótese por estas palabras de la mensajera de Dios. Yo fui una de las personas que tuvieron que ver, dice, con su establecimiento. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto significa que la mensajera de Dios es autoridad en materia de organización. Cada vez que queramos saber algo sobre los asuntos de organización de la Iglesia Adventista, me estoy refiriendo del séptimo día, solo tenemos que recurrir a ella para que ella nos explique cómo es que esta organización se inició y cuáles eran sus propósitos y hacia dónde apuntaba y cuáles eran las reglas que entonces conducían a esta organización y cuáles eran los deberes y los derechos que iba a tener cada uno de los participantes de esta gran asociación. Recordemos que la organización es una asociación de personas. En este caso es la asociación de todos los adventistas del séptimo día a nivel mundial que deciden formar este sistema organizativo para poder proclamar el Evangelio al mundo con propósitos misioneros. Entonces, como ella hoy no existe, ya está prácticamente enterrada, entonces tenemos que ir a sus escritos, en los cuales ella explica detalladamente todas las cosas, las dificultades que hubo que afrontar, los males que hubo que corregir, y he vigilado, dice más aún ella, la influencia de la organización con respecto al crecimiento de la causa. ¿Esto qué nos indica? Que Elena de White ha estado viendo constantemente cómo esta organización ha hecho crecer la causa y por lo tanto ella es la única que sabe cuáles son los secretos para que ésta siga creciendo. El Espíritu de Dios le dio a conocer todo esto. Obviamente que cualquiera que se guíe con la Biblia llegará a encontrar los mismos resultados, solamente que demorará un poco más porque estará en la búsqueda. Pero gracias al espíritu de profecía se nos facilitan las cosas, puesto que estamos viviendo en la última generación y necesitamos llegar a una gran masa en la tierra con el Evangelio. Sigue diciendo ella, en la primera etapa de la obra, Dios nos dio conocimiento especial sobre este punto, y esta luz, junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado. Nótese lo que dice acá. Elena G. de White no realza su experiencia tanto de ella como de los que la acompañaban. No, ella dice la luz que recibió del conocimiento de la palabra del Señor junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado. Es decir, aquella experiencia que viene como resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que ella menciona que nos ha enseñado, debe ser motivo de cuidadosa consideración. Pero eso no es todo. Nos sigue contando ella cómo éramos entonces al comienzo. Testimonios para los Ministros, página 24, párrafo 2. Desde el comienzo nuestra obra fue agresiva. ¿Cómo fue agresiva? Tuvimos que tener enfrentamientos y tener que defender la verdad agresivamente. Agresivamente no quiere decir con los golpes. Quiere decir que nos poníamos en la defensiva de nuestra verdad. Habían discusiones, habían luchas tremendas, calurosas, de en medio de las cuales salió la verdad. Así que cuando hayan discusiones calurosas no debemos desesperarnos ni temer, porque esto más bien hace que la luz salga a relucir. Solo así la luz sale a relucir entre las tinieblas. Nuestro número era pequeño, dice la mensajera de Dios. Éramos todavía un pequeño grupo. Y nuestros hermanos pertenecían mayormente a la clase pobre,
Casi la mayoría de todos los primeros adventistas eran gente pobre, no pertenecían a las clases altas, aristocráticas, no, sino a los pobres. ¿Por qué? No porque Dios tenga más apego por los pobres, sino porque estos, precisamente porque no están en todas las locuras de buscar dinero, hacer grandezas, viajes, estar entre la gente de los círculos sociales para poderse aventajar a sí misma, como no estaban en eso, estaban dedicados al estudio de la palabra del Señor y en la búsqueda de un mundo mejor. Pero bien, nuestras creencias eran casi desconocidas, dice ella, para el mundo. No teníamos casas de culto, sino unas pocas publicaciones y muy limitadas facilidades para llevar adelante nuestra obra. Las ovejas estaban esparcidas en los caminos y en los vallados, en ciudades, en pueblos y en bosques. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús eran nuestro mensaje. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús están mencionados en Apocalipsis 14:12. Este es el mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, la predicación que se estaba llevando a cabo era la del tercer ángel, en la que se anuncia en Apocalipsis 14:12 los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, denunciando a la bestia y a su imagen y declarando qué cosa era la marca de la bestia para que el pueblo del Señor salga de en medio de Babilonia y reciba el sello de Dios, que es lo único que lo puede llevar a la salvación. Sigue diciendo ella más: al comienzo nos reuníamos para el culto y presentábamos la verdad a aquellos que venían a escuchar en casas privadas, en cocinas grandes, en galpones, en bosques, en edificios escolares. Es que la predicación del Evangelio no solamente se limita a las casas de culto dentro de los templos, sino que la predicación del Evangelio también se da a través de cualquier lugar. Jesús a veces estaba en la playa, predicando ahí al lado del mar, predicando al lado del monte, predicando en medio del huerto, y es que así se lleva el Evangelio de Dios adelante. Pero no pasó mucho tiempo antes de que nos fuera posible edificar humildes casas de culto. Así es como la iglesia comenzó, como en pequeños grupos, en casas, en galpones, en cocinas, en cualquier lugar donde se pudiera predicar el Evangelio se convertía en una iglesia, porque ahí se juntaba la gente. Estos primeros pioneros iban con ganas a proclamar el Evangelio. Nos sigue diciendo ella, Testimonios para los Ministros, página 26. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. Para proporcionar sostén al ministerio, la organización era necesaria, es decir, el trabajo organizado. Ahora, expliquemos este término de organización. Significa el trabajo organizado y coordinado de un conjunto de personas que en este caso formaban la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Y entonces, para lograr que esta proclamación del Evangelio pudiera avanzar, había que hacerlo en orden, con el propósito de buscar ayuda para los que se dedicarían a proclamar este Evangelio, proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. ¿Quiénes eran los miembros indignos? Todos aquellos que no querían dedicarse a proclamar el mensaje para la hora, la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles. Había muchos fanáticos que entonces se levantaban, declarando que no era necesario predicar solamente los 3 ángeles, que las profecías aterrorizaban a la gente, que no había que andar predicando cosas que a la gente le espantara y que no juntaba, y predicaban cosas que iban más allá de la verdad y caían en el sentimentalismo y las emociones. Si queremos saber sobre esta faceta de la historia de lo que estoy mencionando ahorita, la encontramos en el libro de Mensajes Selectos tomo 2. Todo este libro de Mensajes Selectos tomo 2 nos habla de los movimientos fanáticos que se levantaron entonces, como por ejemplo del pastor Ballinger, quien juntaba cantidades de gente, llenaba estadios, él era un poeta y predicaba también poéticamente. Y este hombre declaraba que no había que hablar mucho del sábado porque era fanatismo, ni de la segunda venida de Cristo porque era simplemente fanatismo y exageración, sensacionalismo. Así llamaba él a estos mensajes que el Espíritu de Dios decía que se debían de proclamar de acuerdo con las últimas fiestas que se realizarían simbólicamente para la segunda venida de Cristo, vale decir, la fiesta de las trompetas, la expiación y la fiesta de las cabañas que anuncian la hora del juicio y la segunda venida de Cristo. Entonces, debido a esto, este hombre comenzaba a predicar solamente, según él decía, mensajes prácticos, de amor, de atracción hacia Jesús, y que no había que predicar otra cosa porque eso era el Evangelio. Bueno,
Llegando a ese punto, ella decía, hay que cuidarse de estos ministros indignos para custodiar las propiedades de la iglesia, es decir, para que las cosas de la iglesia tuviesen un lugar seguro y que no vinieran a quitárselas y a decir a algunos de los que donaban que devuélvemelo, para la publicación de la verdad también por medio de la prensa, para poder sacar volantes, panfletos, etc. Y para muchos otros objetos. La organización era indispensable. Pero ella continúa diciendo más. El sistema de organización, Testimonios para Ministros, página 27, ha demostrado ser un gran éxito. Se adoptó la benevolencia sistemática. Se le llamaba también el Sister Betsy, es decir, el apoyo para los que llevaban el Evangelio económico, de acuerdo con el plan de la Biblia. El cuerpo ha sido compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas. A medida que hemos avanzado, nuestro sistema de organización ha continuado demostrando su eficiencia. Para este tiempo todavía no existía el diezmo entre nosotros, solamente ofrendas de apoyo para los que llevaban el Evangelio, y sin embargo ella decía que ya había organización, lo que significa que el sistema de diezmos no tiene nada que ver con la organización, sino que viene implantado cuando ya la organización existía. Pero aún continúa diciendo más, que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Esta nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, de manera que sabemos que Dios ha contestado para erigir esta estructura. Ha sido edificada por su dirección en base a mucho sacrificio y conflicto, que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar destruirla, porque entonces introduciréis una condición que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. Con estas palabras la mensajera del Señor está declarando que la organización permanecería hasta el mismo fin, que no habría un momento en que la organización tendría que caer o ser destruida, porque Dios mismo se encargaría de protegerla. ¿Y cómo haría eso? Eso es lo que tenemos que ver a continuación, porque la organización sería terriblemente atacada hasta el final del tiempo, y vamos a ver cómo iban a ser estos ataques, porque si no entendemos cómo van a ser los ataques a la organización, sería peligroso el tener que estar en estos últimos días sin conocimiento y terminaríamos poniéndonos de parte de los que están destruyendo la organización sin darnos cuenta, pensando incluso que estaríamos defendiéndola. Esto sí sería peligrosísimo, peligrosísimo en extremo. Miren cómo repito esta palabra, peligrosísimo en extremo. ¿Por qué? Porque es terrible cuando no se conoce acerca de este tema. Sigue diciendo más la mensajera de Dios. A la orden de Dios avanzada hemos avanzado, cuando las dificultades que debían superarse hacían el progreso aparentemente imposible. Testimonios para los Ministros, página 24 a la 28. ¿Cómo sería atacada la organización? Veamos de lleno. El enemigo de las almas, dice la mensajera de Dios, ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Aquí hay algo interesante. La mensajera de Dios dice que Satanás ha procurado introducir la suposición de que habría una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. No dice que iba a ser un reformismo como los que han salido en 1914, en 1951, no. Acá dice entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. El peligro de esta falsa reforma sería atacar a las doctrinas que están como columnas de nuestra fe. Necesitamos saber cuáles son esas doctrinas que son las columnas de nuestra fe, porque si no sabemos eso, nunca sabremos cuándo se está introduciendo una falsa reforma y podríamos creer que es una reforma verdadera. Más aún dice, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Se quería buscar reorganizar otra vez a la iglesia. ¿Cómo así? Con nuevos elementos, nuevas doctrinas. Si se efectuara esta reforma, dice ella, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nótese lo que dice. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados.
Es decir, ya no tendríamos nuestras creencias, sería cambiada nuestra religión, y eso sucedería dentro de nosotros. Entiéndase bien, esto no es fuera, porque si ella está hablando para adentro, sería cambiada nuestra religión, no la de afuera. Entonces no pueden ser movimientos externos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigue diciendo más. Los principios fundamentales, aquí hay algo clave, esto hay que memorizar. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían descartados como error. Esto es algo interesante. Los principios fundamentales que han sostenido al adventismo durante los últimos 50 años, decía ella, desde 1844 hasta 1905 en que está escribiendo, dice, serían considerados como error. Es decir, todas nuestras doctrinas serían llamadas error. Se diría que hemos sido demasiado de repente extremistas, legalistas, etc. Y se diría que todo fuese un error, cuando todo eso fue lo que dio el comienzo a nuestra obra. Sin eso no existimos como adventistas del séptimo día. ¿Qué absurdo sería borrar todas nuestras primeras creencias que nos trajeron a la existencia, como el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel, y decir que todo eso es un error? Y que hay que predicar otra cosa cuando ese es el único evangelio que tenemos para predicar, porque ese es el evangelio del amor de Dios. Ese evangelio habla de la cruz de Cristo, habla de Jesús, de su expiación, del juicio, su segunda venida, su tercera venida, el establecimiento del reino celestial. Las profecías que son para nosotros Daniel y el Apocalipsis, todo eso sería considerado como error. Se establecería una nueva organización. Esto es interesante. La mensajera de Dios dice que solamente se establece una nueva organización cuando se dejan los principios fundamentales que nos han sostenido por los últimos años y que se los declara como error. Entonces, al hacer eso, se notaría claramente. Comenzarían a desaparecer los libros del espíritu de profecía. Ya no se los leería, sino que, ella sigue diciendo acá, se escribirían libros de una nueva orientación. Qué interesante, o sea, ya no se hablaría de las profecías de Daniel y el Apocalipsis, ya no se hablaría de lo que nos hizo adventistas del séptimo día, sino que ahora habría una nueva orientación. Vamos a hablar acerca de la pareja, el sexo, los jóvenes, enamoramiento, noviazgo, matrimonio, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar acerca del amor, cosas como esas, que en sí mismas no están mal, pero que no son el evangelio que nosotros tenemos que primero presentar. Todo esto solamente son los fonditos, nada más. Entonces dice, se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Qué es eso de un sistema de filosofía intelectual? Bueno, sencillo. Ya nos enseñaría a la gente el estudio de la Biblia. Ya nos enseñaría un texto a otro texto cómo se hila la verdad de las doctrinas de Dios. Contrario a eso, se empezaría a enseñar simplemente el pensamiento humano con relación a las cosas buenas de la vida, a Dios, al buen comportamiento, a los buenos valores humanos. Todo eso sería simplemente moralismo. Pero lo peor viene cuando ella sigue diciendo, los fundadores de ese sistema, es decir, aquellos que estuvieran llevando adelante, promoviendo este sistema, que obviamente serían dirigentes de la iglesia, que en un momento vamos a ver por qué. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta al sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento, es decir, a cualquiera que quiera contrarrestar estas ideas de este nuevo movimiento lo harían de lado. Y escuchen esto ahora, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. ¿Quién dice? Los dirigentes. Bueno, solo ellos tienen el púlpito, ellos nada más pueden manejarse desde adelante. Un laico fácilmente no lo va a poder hacer, ni va a poder hacer tremendo movimiento en una iglesia. Esto solamente lo podían hacer dirigentes en la iglesia. Enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura.
¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Pregunta la mensajera de Dios y responde: tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. ¿Cómo podíamos evitar que este movimiento falso de Satanás pudiera levantarse en la iglesia? Cuando estudiemos, dicen, nuestras Biblias, y cuando veamos nuestra experiencia del pasado, es decir, leamos los libros del espíritu de profecía, porque solo ahí está la experiencia del pasado. No nos vamos a fijar pues en la experiencia del año, ¿qué podemos decir? 1950 en adelante. ¿Para qué? Si eso ya no es la experiencia verdadera. La experiencia verdadera comenzó desde 1844 y ella dice, ahí tenemos esa experiencia, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo, es decir, el testimonio del espíritu de profecía. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Vacilé y me demoré, dice ella, porque esto estaba escribiendo cuando sucedió el caso de John Harvey Kellogg, que comenzó a introducir nuevas creencias rechazando los 3 ángeles y declarando que ya no había que predicar mucho sobre el sábado porque era fanatismo, ni hablar del fin del mundo porque eso solo asusta a la gente, que no había que ser muy fanáticos, decía John Harvey Kellogg. Y comenzó a enseñar el panteísmo, el templo viviente. ¿Qué cosa enseña el panteísmo? Que el hombre es salvador de sí mismo, que no necesita tanto conocimiento de la Biblia. Los panteístas siempre se les reconoce rápido al kilómetro porque dicen: ¿para qué tanto conocimiento si el conocimiento no salva? Esas son las frases comunes del panteísta, y eso enseñaba John Harvey Kellogg, y comenzó a llevar hacia una filosofía intelectual, a buscar la salvación en el interior, buscar cómo poder nosotros ser buenos sin necesidad de mirar la ley de Dios, porque para él eso era legalismo, y sin estudiar la Biblia, porque para él eso era esfuerzo de las propias obras. Interesante. Todas esas mentiras ella debía de contrarrestarlas, pero ella ahora dice: vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades. A veces nos pasa eso. Por más de que nos hemos dado cuenta, pensamos a veces que eso puede traer una catástrofe a la iglesia. Es verdad que cuando se le diga esto a todos los hermanos en la iglesia va a haber un sacudón que se va a dividir la iglesia en 2 bandos, en el trigo y la cizaña, pero tiene que suceder. El mensaje del tercer ángel dice que va a producir eso. Eventos de los últimos días, página 14. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y ha de atar y sellar en el granero del trigo celestial. Así que no podemos evitarlo. Entonces ella también se demoró, dice, pero en la providencia de Dios los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Léase por favor todo ese capítulo para que entienda lo que estaba pasando. Pero bien, aquí lo que nos ha dejado en claro la mensajera de Dios es lo siguiente, en toda esta cita. ¿Qué cosa? Que los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error y se establecería una nueva organización. De manera que acá tenemos una tareita que descubrir. ¿Cuál es esa? ¿Qué cosas son los principios fundamentales? La misma mensajera del Señor nos responde, ya que ella misma dice que debemos estudiar sus escritos, un escrito aquí, otro escrito allá, al igual que la Biblia, un texto aquí, un texto allá, comparando un texto con otro, comparando un párrafo, una parte del espíritu de profecía con otra para encontrar la luz de la verdad. Es que Dios habla así. El mismo espíritu, dice ella, que inspiró la Biblia, inspiró mis escritos. Mensajes Selectos, tomo 3. Léase los primeros 3 capítulos donde se habla qué relación hay entre la Biblia y los escritos del espíritu de profecía. Hay muchos que andan diciendo cosas para desprestigiar al espíritu de profecía, diciendo que no, que como solo es la luz menor, entonces no hay que hacerle caso. Mentira, señor. Es la luz menor, pero es inspirada por el Espíritu Santo. Se le llama luz menor porque es la Biblia, el libro conocido por todo el cristianismo. No vamos a ir a predicar pues con los libros de Elena de White, pero sí vamos a ir a predicar con la Biblia. Lo que sí vamos a hacer es nosotros reforzarnos individualmente con este conocimiento para poder entender a profundidad las cosas de la Biblia. La mensajera misma de Dios dijo: si la Biblia hubiera sido estudiada debidamente, Dios no hubiera enviado jamás los testimonios.
Pero pasa que en el pueblo del Señor ni siquiera se le estudia debidamente a la Biblia, y por eso Dios nos da esta ayuda y este apoyo, que estaba profetizado en la Biblia, por cierto, en Hechos capítulo 2, versículo 17 al 19. Así que no se vaya a pensar de que esto simplemente es porque nosotros lo creemos así. Pero bueno, ya vamos a hablar en otro momento del espíritu de profecía. Lo que nos interesa es lo que ella dice. ¿Qué son los principios fundamentales? Escúchelo bien, ojo, pestaña, ceja y oído. Dice la Escritura: ¿qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? Ahí están los principios fundamentales. ¿Qué cosa dice podría solapada y poderosamente? ¿Qué cosa es solapada? Muy escondida, aparentando que no, que todo está bien, como Satanás en el cielo, que aparentaba servirlo a Dios pero estaba contra su ley. Así también dice, ¿qué cosa puede ser? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra. En el principio de nuestra obra, nótese bien, cuando recién comenzamos, mediante estudio de la palabra acompañado con oración y mediante revelación, sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. Fíjense lo que dice aquí la mensajera de Dios. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. Es decir, sobre estos mensajes que hemos recibido desde 1844 en adelante, hemos estado edificando nuestras creencias. Sigue diciendo, somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial. Nótese cuáles eran nuestras enseñanzas: la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. ¿Cuáles dice que eran nuestras verdades que nosotros siempre hemos estudiado por 50 años en ese tiempo? La ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y ahora, sobre esas bases, ¿qué dice ella de esos mensajes? Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad, de esta verdad del santuario y los 3 ángeles, que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos, es decir, Apocalipsis 14 y el santuario, han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su espíritu. Él nos insta, escucha bien esta parte, a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales. ¿A los qué? A los principios fundamentales. ¿Qué dijo Elena G. de White? Serán quitados nuestros principios fundamentales y se formará una nueva organización. Ah, interesante. Y ella dice, Él nos insta, Dios nos insta a aferrarnos, Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Mensajes Selectos, tomo 1, página 243. Ahora, nótese que la mensajera de Dios dice acá que el mensaje del santuario, de la ministración de Cristo y los 3 ángeles son los principios fundamentales de nuestra fe. Interesante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos principios fundamentales del mensaje de los 3 ángeles y el santuario son tocados? Escuchen bien lo que dice ahora la mensajera de Dios. Dice, no podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto, es decir, el fundamento de los 3 ángeles y el santuario. ¿Por qué? No podemos entrar ahora en una nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Apuntes, la Iglesia número 1, escrito el 24 de diciembre de 1905. ¿Qué le parece? Interesante. Primero decía ella que se levantaría una falsa reforma que tocaría los principios fundamentales de nuestra creencia y entonces se formaría una nueva organización. Dice ella así claramente, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Así que entonces, cuando se ataque el mensaje de los 3 ángeles y el santuario, y se diga que este mensaje divide a la Iglesia, entonces los que digan eso han formado una nueva organización,
y ese espíritu fanático debe ser expulsado inmediatamente de la iglesia. Los miembros de iglesia son los que conforman la eclesía. Y si vemos dirigentes en nuestras iglesias que estén predicando un mensaje que no es el de los 3 ángeles y el santuario, deben ser expulsados inmediatamente, que se les quite el cargo, porque si no van a hacer daño a toda la iglesia. Interesante. Esto no lo sabíamos. Continúa diciendo la mensajera de Dios. Durante los 50 años pasados de mi vida, he tenido preciosas oportunidades de obtener un conocimiento experimental. He tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes. Nótese lo que está diciendo la mensajera de Dios. Escúchalo bien, te lo vuelvo a repetir. He tenido experiencia, dice la mensajera de Dios, en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Y luego sigue diciendo, hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes. Interesante. O sea, la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles es la única que te hace ser parte del pueblo de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que son gente que está buscando obedecer a Dios. Sigue diciendo la cita y no acaba. Mientras la preocupación de muchos consiste en desarraigar el fundamento de nuestra fe. ¿Cómo dice? La preocupación de muchos, no pocos, consiste en desarraigar el fundamento de nuestra fe, arrancarlo, sacarlo, que nos ha hecho, es decir, echarlo de lado, que nos ha hecho salir de las iglesias y del mundo para constituir un pueblo peculiar en el mundo. El enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado, es decir, en los 3 ángeles, lo cual nos ha colocado sobre la elevada plataforma de la verdad eterna. Fíjese que dice que los 3 ángeles nos han colocado en la plataforma de la verdad eterna, ya establecido y dado distinción a la obra. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. Interesante. Sin duda que la plataforma es el mensaje de los 3 ángeles, porque la mensajera del Señor dice lo siguiente: vi una compañía que se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación esa compañía. ¿Qué cosa es la fe establecida del cuerpo? Sigue escuchando y te vas a dar cuenta. Sigue diciendo. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Esa es la fe establecida del cuerpo. Sigue diciendo más. Dijo mi ángel acompañante. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes, y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. ¿Qué decía más antes? Dios nos ha puesto con los 3 ángeles en la plataforma de la verdad eterna. Y ahora nos dice ella que los 3 ángeles han hecho que nosotros podamos estar sobre una plataforma sólida e inconmovible. Así que los que no conocen los 3 ángeles no están en la plataforma, no son adventistas de corazón, solo son nominales, son peligrosos, porque van a enseñar lo que sienten, lo que les parece, su experiencia, pero no van a enseñar la verdad. ¿Para qué nos sirve lo que ellos sienten, lo que ellos han pasado como experiencia? Eso no nos ayuda en nada, no salva ni una mosca. Sigue diciendo más. La trayectoria aquí no vale. Entiendas eso, aquí vale la verdad. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma, es decir, a los 3 ángeles, y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo cuando escucharon los 3 ángeles, porque no van a subir así nomás, pues primero tienen que oír. Otros que escucharon comenzaron a encontrar defectos en el fundamento, según ellos. Para ellos tenía defecto porque no querían creer pues lo que estaba escrito.
Querían que se hiciesen mejoras, decían ellos. Y entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Porque estos decían, es que esos mensajes te hacen vivir angustiado, atormentado, creyendo en el fin del mundo, el juicio, y ya no vives feliz. Y entonces ellos decían, hay que hacer más feliz nuestro mensaje. ¿Cómo? Hay que rebajar las normas de los 3 ángeles. No solo 3 ángeles, está bien, ese es el evangelio, pero primero hay que hablar del amor y después ya de los 3 ángeles. Así la gente va a ser más feliz. Mentira. Primeros escritos, página 258-259. Así que entonces, de ninguna manera tenemos que alejarnos del fundamento del tercer ángel. Dice la mensajera de Dios como advertencia para esto. Escúchenlo bien. Dice, la verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones que no han sido quebrantados al caer sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar, escucha bien esto, otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. ¿Qué? ¿Cómo? Acá dice claramente, prepararán otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Esto sí es terrible. ¿Cómo así? Halagarán su propia vanidad y estima. Van a hablar de su propia experiencia, pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para poder reemplazarlas por pilares inventados por ellos. Interesante. Esto es precisamente lo que viene ocurriendo en estos últimos años de apostasía final dentro del pueblo del Señor. Dirigentes de la iglesia que deberían de estar predicando el mensaje de los 3 ángeles han llegado a preparar otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto y han empezado a enseñar bajo el título de justicia de Cristo, justificación por la fe, un mensaje que ya no habla de las profecías, que ya no habla de la obediencia a la ley para salvarse, sino que solamente dice Jesús es amor y punto. Y que la cruz de Cristo es todo el evangelio. Mentira, Señor. Hay 7 fiestas, no podemos predicar solo las primeras 4 que hablaban de la Pascua hasta el Pentecostés, donde se menciona muerte, resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. A eso hay que sumarle ahora nuestra verdad presente. ¿Qué cosa es? El toque de las trompetas de los 3 ángeles para la ministración de Cristo en el santuario celestial y su segunda venida con la fiesta de las cabañas. Todo es completo, es un mensaje integral. No mutilamos el mensaje. Pero estos prepararán su propio fundamento a su manera, rechazando la verdad presente y declarando que ellos son solo creyentes de Jesucristo, cuando en Jesús solo se cree cuando se predican los 3 ángeles. No hay más. Después que pasó el tiempo, sigue diciendo la mensajera de Dios, cuando esperábamos la venida de Cristo, Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. Fíjese bien lo que ella dice. Estos principios, escúchalo bien, no se dieron a los que no habían tenido parte en la predicación, escucha, de los mensajes del primero y segundo ángeles. Se dieron a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo. ¿Qué les parece? A nuestros pioneros, dice Dios, les confió las verdades preciosas de la verdad presente. Interesante. Sigue diciendo, los que pasaron por estas experiencias deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del 7º día. ¿Qué les parece eso? Debemos permanecer firmes. ¿Cómo hacemos eso? Sigan escuchando, ella sigue hablando. Todo esto está escrito. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. De ahí estoy leyendo. Dice así. Estos hombres a quienes se les confió la verdad preciosa de la verdad presente, dice así, no deben permitir, escúchalo bien, dice así, no deben permitir. ¿Qué significa para ti no deben permitir? Que nada jamás se interponga entre lo que ellos dicen y creen. Dice más aún,
Dice así: estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. ¿Qué cosa dice? Estos que han recibido, que creen tener la verdad presente, la verdad preciosa para estos últimos días, no deben permitir que el estandarte del tercer ángel les sea arrebatado de sus manos. El Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la terminación de la obra. Cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada columna que Él ha establecido debe ser fortalecida. ¿Qué cosa dice? Que no les quiten el tercer ángel de sus manos. Debe ser fortalecido más bien. Y continúa diciendo así: no podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. No podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Qué interesante. Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. O sea, cuando se deja de proclamar el tercer ángel y se le llama un mensaje que asusta a la gente, y en lugar de eso se dice: no, amor, amor, solo Jesús vamos a predicar, esos que dicen eso son apóstatas consumados dentro de la iglesia. Han renegado de la fe, son renegados porque han odiado el mensaje verdadero. Y entonces han creado una nueva organización interesante. Ahora, la organización adventista, la asociación completa de adventistas del séptimo día, solo tienen un nombre en su frente que se llama tercer ángel. No se llaman otra cosa. Y entonces, esa organización de los que salen a proclamar, a los que se les nombra para que vayan a comunicar el evangelio, se les paga dinero para que vivan con eso mientras van proclamando el evangelio, solamente se llaman organización, entiéndelo bien, porque están proclamando los tres ángeles. El día que dejan de proclamar los tres ángeles, ellos están conformando una nueva organización. ¿Por qué? Porque ahora van a enviar a gente, a todos los que pertenecen a la asociación de adventistas, es decir, a todo el conjunto de adventistas a nivel mundial, la van a enviar a otra misión. Eso se llama reorganizar, eso se llama hacer un nuevo sistema de organización en el cual ya no se distribuye a la gente ni a todos los medios que son de la iglesia, ni tampoco a todas las instituciones, desde la asociación, divisiones, uniones, misiones, iglesias locales, grupos pequeños, ya no se les distribuye para predicar los tres ángeles, sino que ahora son una nueva organización porque entonces proclaman un falso mensaje. Eso es lo que está pasando. Por eso tenemos que cuidar nuestra organización. La mensajera del Señor dijo claramente: la organización permanecerá hasta el fin. Quiere decir que los tres ángeles van a permanecer hasta el fin, porque estos son la organización en sí. Sin los tres ángeles no hay organización. Entiende eso, hermanito, por favor. Dice: no deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. No podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto de los tres ángeles. No podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Captas eso o no captas? ¿Qué parte de esto no se entiende? Tenemos que comprenderlo bien, porque de otra manera el enemigo de nuestras almas estará listo para derribar el fundamento de nuestra fe. Pero el fundamento de Dios está seguro, tiene el sello de Dios, es el tercer ángel y debe ser proclamado sin temor ni miedo al mundo entero. Y tú estás llamado para eso, hermano mío. Ahora miren lo que hará Satanás en un afán de querer detener la proclamación de este mensaje. Satanás haría su esfuerzo y Dios le permitiría hasta cierto nivel. Escúchalo, por favor. Satanás ha ideado un estado de cosas, dice la mensajera de Dios, por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Qué cosa dice? Eso quiere decir que Dios le permitirá por un tiempo que detenga el mensaje del tercer ángel. Ya Él lo tiene todo listo, pero el tercer ángel seguiría sonando aunque sea de a poquitos, porque la luz nunca se puede apagar completa. Y entonces ella por eso dice: ¿qué hacer para que esto no pase? Ella sigue diciendo:
debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. ¿Qué cosa? No debe suavizarse el tono de la verdad. Tenemos que proclamarlo tal como está escrito. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así, con esos tonos tenemos que darlo. Más aún, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. Primero vamos a predicar algo bonito, ya después le damos recién el mensaje que debe de ser. No debe disimularse, no lo disimules, hermano, no seas hipócrita, dice en otras palabras. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel, sigue diciendo la mensajera de Dios, El mensaje no ha sido dado tan claro y distintamente como debiera haber sido proclamado. Manuscrito 16.900, El Evangelismo, página 171. Revisa, hermano, en tu casa. Ahora bien, la mensajera de Dios dice que no tenemos otra obra que la de predicar los tres ángeles. Cuando hablamos de hacer la obra, solo es tercer ángel, no hay más. Si tú llegas a predicar algo distinto de esos tres ángeles, tú no estás llevando la obra de Dios, sino del diablo. ¿Por qué? Porque al diablo no le interesa si hablas de la misma Biblia incluso, si hablas historias de la Biblia pero no predicas el evangelio del tiempo. Él está feliz y tranquilo. Él no quiere que se predique la verdad presente. Así que nuestra obra solo es eso. Hay algunos, dice la mensajera del Señor, que han dicho: yo predicaré a Cristo. Ya no tengo nada que ver con esos mensajes, refiriéndose a los tres ángeles. Pero ella sigue diciendo: pero nadie puede predicar a Cristo si no lleva adelante estos mensajes que nos han hecho lo que somos. Notas biográficas, página 463. ¿Qué les parece? Esto es interesante. Sigue diciendo más ella: nuestra obra consiste, escúchalo bien, nuestra obra consiste. ¿Qué significa para ti consiste? Nuestra obra consiste, es decir, se trata de qué? En predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. ¿Qué te parece eso? Carta 128 del 6 de julio de 1902 a la Junta de la Asociación General y a la Comisión Médico-Misionera. ¿Qué les parece esto? ¿Saben por qué estaba diciendo esto a la Asociación General y a la obra médico-misionera? 1. Porque la Asociación General estaba atacando esta proclamación de los tres ángeles. Ahorita lo vamos a leer, para que te quede claro. Y por otro lado, se habían levantado varios que decían también predicar el tercer ángel y que decían que eran médicos misioneros. Pero estos comenzaron a irse por las curaciones, la alimentación, a aislarse de las ciudades, formar colonias, y todos estos comenzaron a decir que más importante que predicar el mensaje de los tres ángeles que denuncia a la bestia, su imagen, su marca, con las profecías de Daniel y Apocalipsis, más importante que eso, dice que iba a tomar el lugar del ministerio, el lugar de la palabra, iban a tomar la predicación de la Reforma Pro Salud con la obra médico-misionera, cuando la mensajera de Dios jamás ha escrito eso. Algunos han torcido un párrafo que ha sido mal traducido al español en el libro Eventos de los Últimos Días, donde la mensajera dice: no habrá hasta el final del tiempo sino solo la obra médica misionera. No, pero la cita, ¿qué cosa dice? El ministerio no habrá solo sin la obra médico-misionera. No decía sino la obra médica misionera, sino sin. Míralo en el inglés, en el original, hermano, y te vas a dar cuenta que la obra médico-misionera no es lo único que va a estar sin el ministerio. No puede existir los brazos sin el cuerpo. Así que por eso les dijo ella: nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No tenemos otra obra. Sigue diciendo más: el tercer ángel que vuela por en medio del cielo, dice ella, y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Fíjense lo que dice acá.
El tercer ángel dice, proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque la fe de Jesús y el testimonio de Jesús son lo mismo, el espíritu de profecía. ¿Ah? Sigue diciendo más ella. Representa, escúchalo bien ahora, lo vuelvo a repetir. El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. ¿Qué cosa es nuestra obra? Más claro que el agua ya no puede ser. Predicar el tercer ángel que anuncia los mandamientos de Dios y la profecía, el espíritu de profecía. El mensaje no pierde fuerza mientras el ángel vuela hacia adelante, porque Juan lo ve aumentar en fortaleza y poder hasta que toda la tierra esté iluminada con su gloria. Con esto les dejó en claro a los médicos misioneros que el tercer ángel que denuncia a la bestia y su imagen, llevando los mandamientos de Dios y las profecías, llegarán hasta el final, hasta que toda la tierra sea inundada con la gloria de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 169. Y ahora, fíjate lo que pasó con la Asociación General. Dice, a veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra, ese pequeño grupito de los administrativos allá en Estados Unidos, ¿qué cosa hizo? Procuró ejecutar en nombre de la Asociación General, es decir, el presidente con su gabinete, planes imprudentes. ¿Cuáles eran esos planes imprudentes que se estaban ejecutando? Escúchalo bien. Dice, y restringir la obra de Dios. ¿Qué cosa es la obra? La proclamación del tercer ángel, de los tres ángeles que vuelan por en medio del cielo. Dice que la asociación hizo planes imprudentes para restringir esa obra de Dios. Entonces la mensajera inmediatamente dijo, he dicho que no podía considerar la voz de la Asociación General, representada por esos pocos hombres, como la voz de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 209. ¿Qué le parece? Más claro que el agua ya no puede ser. Estos se estaban oponiendo a la proclamación del tercer ángel. ¿Quieres saber cómo? Léete el libro Testimonios para los Ministros y ahí te vas a dar cuenta cómo se estaban oponiendo. ¿Qué pasaba? Dios, en primer lugar, había levantado a hombres que pudieran proclamar el tercer ángel. No eran pastores, no eran. Al contrario, eran hermanos laicos. Y allí nos cuenta la mensajera de Dios que a estos laicos los pastores se le opusieron, como los del Sanedrín se opusieron a los primeros apóstoles. Igual ella cuenta la historia por eso completa y dice, los adventistas del séptimo día ahora corremos el mismo peligro que en ese tiempo. Y luego comienza a contar cómo comenzaron a oponerse a estos que predicaban el mensaje de los tres ángeles y cómo comenzaron a traer división y acusaban a los que llevaban los tres ángeles de ser los divisionistas más bien. Y ahí todavía dice que los dirigentes exigían que se les pida permiso a ellos para tener que predicar este mensaje, y sin su permiso no se predicaba. Es decir, si tú estabas entrando en una ciudad y tú querías repartir el mensaje del tercer ángel a toda la gente, ellos inmediatamente te desconocían y decían, como Asociación General desconocemos al fulanito de tal, así que no lo reconocemos, no lo hemos mandado, así que por favor, él desde otro distrito, de otro país, ahí que haga su obra. Así desprestigiaban a los que llevaban el mensaje en ese tiempo. Interesante. Por eso, la mensajera de Dios decía en ese mismo libro, no les hagan caso a esos dirigentes, ustedes sigan avanzando. Por eso, lee ese libro. Si tú no lees ese libro y tienes tus prejuicios, no, que no es así, que hay que respetar la organización, que yo respeto a mis dirigentes, nadie te ha dicho que no respetes, te ha dicho que descubras la verdad, para que los ayudes más bien a ellos. Si tú no le dices a tu pastor, a tu dirigente, si tú no lees primero Testimonios para los Ministros, si tú no le dices la verdad, la sangre de ellos caerá sobre tu cabeza, así de sencillo. Tienes que decirle, te duela o no te duela, así te corte la cabeza. ¿Me entiendes ya con eso? Entonces, tú tienes que decir, si por eso te quieren disciplinar de la iglesia, por buena cosa te quieren disciplinar, pero en la vida te van a sacar, ¿por qué? Porque la iglesia pues no es de ellos, la iglesia es de todos nosotros, de los miembros. El que tengan el cargo de dirigentes no los hace a ellos ni en una jota ni en un tilde más que tú. ¿Ah? Nada, son seres humanos comunes y corrientes de carne y hueso como tú. Así idénticos y se pueden perder igual que tú. Muy bien, pero más sigue diciendo la mensajera del Señor. Ahora, varios preguntan y dicen, ¿qué cosa? Entonces,
¿Que los dirigentes entonces pueden estar mal? No, pues no puede ser, Dios no creo que permita eso, dicen. Vamos a ver, dice acá, escúchalo bien, para que no se te olvide. Los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor. Mira lo que dice, ¿eh? Los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor, escúchalo bien, pueden apostatar, es decir, pueden volverse renegados contra el mensaje de los tres ángeles y unirse a las filas de nuestros enemigos. Interesante. ¿Acaso transforma esto la verdad de Dios en mentira? ¿Acaso por eso los tres ángeles van a cambiar? No, señor. Sigue diciendo. Pero dice el apóstol, el fundamento, en este caso los tres ángeles para nosotros, de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19. Pueden cambiar la fe y los sentimientos de los hombres, pero nunca la verdad de Dios. Nunca cambian los tres ángeles. ¡Qué bonito! Se está proclamando, y ahora escucha cómo se refiere al mensaje del tercer ángel. Sigue diciendo, vuelvo a leer. Pueden cambiar la fe y los sentimientos de los hombres, pero nunca la verdad de Dios. Se está proclamando el mensaje del tercer ángel. Es infalible. ¿Qué te parece? Ministerio de las Publicaciones, página 431. Interesante. ¿Qué puedes decir a eso, hermano mío? Así que entonces, conclusiones. No debe prohibirse a nadie predicar el tercer ángel. Si un hermano laico, una hermanita de la iglesia, un niño, un joven, un adulto, un viejo, se están levantando a proclamar dentro de nuestra iglesia el mensaje del tercer ángel, ¡ay de ti que te opongas, hermano dirigente! ¡Ay de ti, pastor! ¡Ay! Hay un ay para ti. Escúchame bien. ¡Ay de ti que te opongas! Mejor te sería no haber nacido. Así de sencillo. Mejor te hubiera sido no haber existido. Escucha lo que dice acá. Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz, escúchalo bien por favor, grábatelo, abre tus orejas para que entiendas, el que oye que entienda. Dice, a ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. 3 veces lo he leído para que lo puedas grabar, hermano mío. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Alza tus ojos, página 169. ¿Qué te parece eso, hermano? Dios quiera que tú puedas comprender que no podemos jugar con las cosas del Señor, que el asunto es demasiado serio y que a menos que podamos hacer las cosas correctamente, estaremos perdidos, eternamente perdidos. Así que entonces ya sabes, algunas cosas que hicieron peligrar la organización y la pudieron destruir en tiempos de Elena de White. Escucha esto ahora. Dice, los pioneros de la iglesia adventista eran mayormente autodidactas. Nos cuenta esto en el libro de Testimonios para los Ministros, página 19 y 20 de la introducción. Dice, los pioneros de la iglesia adventista eran mayormente autodidactas, es decir, se autoeducaban, no fueron a centros de educación para entender la Biblia, la leían por ellos mismos. Eran hombres consagrados, buscaban ellos por ellos mismos toda la información de las señales del fin, toda la ciencia, todo lo buscaban ellos para confirmar la verdad. Y dice, eran hombres consagrados, hábiles y expertos. Basta leer sus escritos para verificarlo. Pero conscientes de sus limitaciones académicas, se sentían muy humildes. Cuando apareció en medio de ellos, a comienzos de la década de 1880, un educador diplomado, no es sorprendente que lo apoyaran y le confiaran un puesto importante
en la obra educacional. Ubicado demasiado pronto en un cargo de suma responsabilidad, que no conocía ni siquiera bien la verdad, cuando sabía poco de la doctrina y la historia de los adventistas, ese hermano resultó incapaz de asumir las responsabilidades que se le habían confiado. ¿Qué te parece? O sea, pusieron en un cargo a uno que ni conocía a los tres ángeles. Esto trae desgracia siempre. No conocía ni la doctrina ni la historia de los adventistas. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo. Las circunstancias resultaron muy difíciles y tanto los dirigentes como los hermanos en general en Battle Creek comenzaron a dividirse en partidos. Algunos se pusieron bajo la dirección del educador diplomado, mientras otros trataron de mantenerse firmes de parte de los consejos del espíritu de profecía. El resultado final fue desastroso. ¿Qué te parece? Así que por poner a una persona que ellos decían, oh, es un gran sabio, es un educado, es gente culta, tiene cartones. Acá los cartones no valen nada, hermano mío. Acá vale la consagración, porque solo te sirve para el mundo, hermano. Esto no te sirve para la salvación de nadie. Más aún dice, segundo punto que se tuvo que cuidar para que la organización no tropezara y cayera. Dice, se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo. ¿Qué cosa es formulación de un credo? Vamos a seguir leyendo para que lo entiendas. Porque pareció conveniente que la iglesia no se atara a una lista de creencias y que por eso mismo fuera libre de seguir la dirección divina tal como se manifestaba por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del espíritu de profecía. Testimonios para Ministros, página 18 de introducción. Fíjate lo que dice. Se evitó la formulación de un credo, de un manual de iglesia, para que la iglesia no esté atada a una lista de creencias y de reglas impuestas por los hombres. Interesante, ¿ah? Interesante, pero esto no se sabía. Algunos me han preguntado y dicen, ¿y el manual cuándo comenzó? Bueno, te voy a decir, el manual comenzó después de que la mensajera de Dios descansó. Ella descansó en el año 1915 y el manual de iglesia viene a existir en 1932. ¿Eso qué quiere decir? Que la organización existía pero el manual no. Algunos han pensado que el manual es la organización. ¿De dónde han sacado esa mentira? Eso no es verdad, hermano. El manual existió después de que la organización ya existía en 1863. Empezó en 1863 y hasta 1932, fíjate, han pasado 70 años y recién apareció el manual. Y el manual jamás ha sido reconocido como las reglas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A ver que nos saquen a nosotros un escrito donde diga que el manual fue reconocido como las reglas de la Iglesia Adventista, que son los reglamentos internos de la Iglesia. No, no existe. Eso ha sido inventado. Pero ahora, fíjense lo que sigue diciendo la mensajera de Dios para dejarnos en claro este asunto. Dice, cuando se estudie, comprenda y obedezca la palabra de Dios, una luz brillante se reflejará al mundo. Nuevas verdades recibidas y obedecidas nos unirán a Jesús con poderosos vínculos. La Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unidad. ¡Qué interesante! Así que solo la Biblia son nuestras reglas, reglamentos. Solo por la Biblia tú puedes ser juzgado. Las palabras que yo les he hablado, ellas rejuzgarán en el día postrero, dijo el Señor en San Juan 12:48. ¡Qué interesante! Pero ahora nos quieren poner reglas para juzgarnos de acuerdo con lo que ellos establecen. Se inventan reglas y dicen que el Espíritu de Dios los ha conducido. Pero estos hacen creer que eso viene de Dios. Acá dice que no. Muchos han pensado que el someterse al manual nos va a mantener unidos en la iglesia y que si no nos sometemos a las reglas del manual se desune la iglesia. Pero la mensajera de Dios dice, la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unidad. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía, sigue diciendo la mensajera de Dios. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben minar nuestros esfuerzos. El hombre es falible. Nota bien lo que dice acá. El hombre es falible.
El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente a toda oposición como lo hizo nuestro Maestro diciendo, escrito está. Levantemos el estandarte en el cual diga, la Biblia, nuestra norma de fe y disciplina. El manual no es para la disciplina, es la Biblia. Mensajes Selectos, tomo 1, página 487. ¿Qué más podemos decir, hermano mío? Cuando la organización se hace peligrosa, escuchen, el mal no resultará de la organización. Entiéndelo bien, el mal no resulta de la organización, no resulta de nuestras creencias, no resulta de ni siquiera la forma en que debemos de trabajar a través de los establecimientos del sistema de nuestra asociación, sino de hacer que la organización lo absorba todo. ¡Ah, interesante! O sea, cuando empezamos a pensar, no, él es el director, aquel es el jefe, ellos tienen que decir, entonces lo echamos a perder todo, sino de hacer que la organización lo absorba todo, reduciendo algo de poca monta la piedad vital. Cuando la forma, escucha bien, andan diciendo, es que la forma, el mensaje está bien, la forma es la que está mal, pero acá dice Elena de White, reducen a poca monta el evangelio, la piedad vital, y la forma y la maquinaria toman la preeminencia, y se efectúa un trabajo laborioso para mantener en marcha la obra que debe ser hecha con sencillez, resultará el mal, y se realizará poco en proporción con el esfuerzo empleado. ¿Qué les parece? Fíjense lo que está diciendo la hermana de Guaya. Dice, cuando se deja de lado el mensaje y la forma y la maquinaria toman la preeminencia, entonces resulta el mal. Y ahora dice eso. Esto más, escúchenlo. Sigue diciendo. El objeto de la organización, el propósito de la organización es precisamente lo opuesto a este. ¿Qué les parece? O sea, la organización no habla de las formas, habla del mensaje. Pero hay hermanitos que andan diciendo, yo no tengo nada en contra del fondo del mensaje, es decir, de lo que es el mensaje de los tres ángeles. Lo que yo estoy en contra es en la forma, la formalidad. ¿Qué cosa sea? Nos vamos a volver formalistas ahora. Y Elena de White está siendo clara. Cuidado, eso se llama ser desorganizado. Y escucha bien ahora cómo termina ella la cita. El objeto de la organización es precisamente lo opuesto a este. Y si nos desorganizáramos, ello equivaldría a derribar lo que se ha edificado. O sea, estos hermanitos que dicen la forma, son los desorganizados según Elena de White. Fe y Valor 253-254. ¿Cuándo se desorganiza la organización? ¿Quiénes son los culpables para que se desorganice la organización? Vamos a ver, dice así. Algunos de nuestros hermanos dirigentes están inclinados a manifestar el espíritu que manifestó el apóstol Juan cuando dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Mas el Señor les respondió, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. San Lucas 9, 49, 50, sigue diciendo la mensajera de Dios. La organización y la disciplina son esenciales, dice ella, pero hay ahora gran peligro de apartarse de la sencillez del Evangelio de Cristo. Lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias, y mucho más del poder de la verdadera piedad. Si su vida y su carácter, escucha bien esto hermano, son ejemplares de las personas que llevan el Evangelio, trabajen todos los que quieran. Es decir, la organización está abierta para toditos ellos. Cualquiera sea su capacidad, aunque no se conformen exactamente a vuestros métodos, escúchalo bien hermano dirigente, no debéis decir una sola palabra para condenarlos o desalentarlos,
Cuando los fariseos, escucha bien para que no seas fariseo, cuando los fariseos deseaban que Jesús hiciese callar a los niños que cantaban sus alabanzas, el Salvador dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. San Lucas 19:40. Finalmente, dice la mensajera del Señor, ¿qué pasa cuando un dirigente calla a alguien que predique el mensaje de los tres ángeles? La profecía debía cumplirse, dice la mensajera de Dios. Así en estos días, la obra debe ser hecha. Hay muchos ramos en la obra. Desempeñe cada uno una parte lo mejor que pueda. El hombre que tiene un talento no debe ir a enterrarlo. Dios ha dado a cada uno su trabajo según su capacidad. Aquellos a quienes han sido confiados cometidos y capacidades mayores no deben tratar de hacer callar a otros que son menos capaces o expertos. ¿Qué les parece? Los hombres que tienen un talento pueden alcanzar una clase de personas que aquellos que tienen 2 o 5 talentos no pueden alcanzar. Grandes y pequeños por igual son vasos elegidos para llevar el agua de la vida a las almas sedientas. No repriman los predicadores al obrero más humilde diciendo: usted debe trabajar en este ramo o no trabajar en absoluto. Dejadlos libres, hermanos. Haga cada uno en su propia esfera con su propia armadura puesta, cuanto pueda en su manera humilde. Fortaleced sus manos en la obra. Este no es un tiempo en que haya de predominar el fariseísmo. Dejad trabajar a Dios por medio de quienes quiera. El mensaje debe pregonarse. Testimonios Selectos, tomo 4, página 121. ¡Qué interesante! Esto sí que está serio. Y a los que le hacen caso al dirigente y ya no predican y dicen: yo tengo que obedecer a mi superior, a mi organización, escuchen qué les dice la mensajera de Dios. Hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanales y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos, son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán como no vaciló su maestro en cuanto a ir fuera del campamento llevando el oprobio. La obra, escúchalo bien ahora, la obra será dada a aquellos que la acepten. Esto sí está duro. Dios les quitará la iglesia a los que se están oponiendo a la predicación de la obra. La obra será dada a aquellos que la acepten, a aquellos que la aprecien, que entretejan sus principios con su experiencia diaria. Dios elegirá hombres humildes, humildes no en riqueza, humildes que son obedientes a la verdad, o que cuando menos quieren obedecerla hacen el esfuerzo a pesar de sus defectos. Dios elegirá hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismos. Él suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él y que busquen fuerza y consejo de lo alto. Testimonios Selectos, tomo 4, página 122. ¡Qué interesante! Y ahora una advertencia muy pero muy solemne. Dice así, escúchalo bien. Algunos de nuestros hermanos dirigentes están inclinados a manifestar el espíritu que manifestó el apóstol Juan cuando dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y ahora ella dice: la obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis. La organización y la disciplina son esenciales, pero hay ahora gran peligro de apartarse de la sencillez del Evangelio de Cristo. Lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias y mucho más del poder de la verdadera piedad. La mensajera de Dios está llamando la atención, ya leí esa parte más arriba, a los dirigentes que se están oponiendo y callando a los que llevan el mensaje del Evangelio. Y dice ahora sobre eso más. Sigo leyendo lo que no leí del párrafo anterior.
La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y escucha bien ahora esto. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, se está refiriendo a los dirigentes de los que hemos leído más arriba, los que se oponen, los que dicen, no anda con nosotros, se lo prohibimos. A ellos les dice, esta clase, que impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos abiertos. Se ecumenizarán con todos los falsos católicos y protestantes que se están uniendo para hacer guerra contra los tres ángeles. ¿Qué les parece? Y dice, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Que ya hace mucho tiempo estaban hablando bien de estas iglesias diciendo, no las ataquen, no hablen contra, no pisen la cola al dragón. Estos van a irse con quienes ya estaban y que aparentaron ser defensores de la verdad en la iglesia. Miren lo que dice aquí Elena de White. Dice, esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad, haciendo cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos, y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado, y escucha esto, y a solas. Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Testimonios Selectos, tomo 4, páginas 119 a la 122. ¿Qué te parece, hermano mío? Hermano dirigente, pastor, presidentes, un llamado cariñoso. Deja que los tres ángeles se prediquen rápido. Tú mismo escúchalos, anótalos en lugar de oponerte. Ya no cierres las puertas. Ya déjate de cosas. Y cuando lo hagas, tú mismo te librarás de irte a unir con los perversos de la tierra que han renunciado a la ley de Dios y que quieren destruir, si es posible, a Cristo mismo en esta última hora. Que Dios quiere, hermano mío, que hayas entendido este mensaje para que veas qué cosa es organización y te quede grabado en la cabeza para que nunca se te borre. Asegúrate de no tener agujeros por ahí por donde se escape tu verdad de la cabeza. Y verás que Dios estará contigo y el poder del Espíritu Santo descenderá. Y a nuestros hermanos laicos, ya deja de estar dependiendo demasiado de lo que te dicen y de lo que tú no lees. Lee por ti mismo, estudia, porque podría ser llamado a solas. Ahí no vas a decir, mi pastor me decía, yo confío en mi organización, así que yo creo en mi pastor. No, señor. Ahí vas a tener que decir, escrito está. Si te has vuelto una persona que pasa franela por tu líder, te has vuelto ayayero de tu líder, es hora de que te vuelvas seguidor de Cristo. Dios te bendiga, hermano mío. Amén. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Eventos de los últimos días, página 176.